La palabra dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, un pasaje que hemos leído, hemos estudiado en algunas ocasiones, que es de nuestro conocimiento. En ese texto bíblico hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas. He titulado este mensaje El despertar. Dios está despertando la iglesia, está despertándola en un nuevo fuego, en una nueva pasión por Él, amén. Este fin de semana que hemos estado en este retiro espiritual, hemos visto cómo el Señor está despertando a estas personas y las está levantando del poder de las tinieblas al reino de la luz admirable que es en nuestro Señor. Y hoy no es de menos para nosotros que vamos a ver la poderosa mano del Señor. Los chicos que están de zona Teams pueden salir en este momento a su clase. Y ahorita vamos a estar orando por Susi y por Sophie, una petición que hay con unas bebés, ahorita les contamos. Y el Señor está haciendo un despertar en la iglesia para el último tiempo y tenemos que estar apercibidos con lo que el Señor nos va a hablar hoy, amén. Cuando uno se acerca a las Escrituras, hay que tener el oído conectado. ¿Qué Dios va a hablar? ¿Qué el Espíritu Santo quiere decirnos? Porque no es lo que diga el pastor, es lo que diga la palabra del Señor, amén. Es lo que el Señor va a hablar a nuestro ser. Eso es lo que tenemos que estar nosotros conectados. Primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor así. Voy a abrir aquí la enseñanza, muy bien. Capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres indignos y no conocían al Señor. ¿Los hijos de quién? De Elí. Eran hombres indignos y no conocían al Señor. La versión del 60 habla de este pasaje bíblico de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Otra versión, o en el original diría: los hijos de Elí eran hijos de Belial. Belial es una potestad, un poder demoníaco, y Belial es el espíritu de la inmundicia, de la corrupción, de la perversidad. Entonces este pasaje lo que está diciendo es que los hijos de Elí eran hijos perversos. ¿Quién era Elí? Un sacerdote. Elí es un sacerdote. Sus hijos Ofni y Fines vienen a ser los encargados de la casa del Señor y del sacerdocio. Pero dice que ellos son hombres impíos. Literalmente dice así las Sagradas Escrituras. Ofni y Fines pasan a ser una figura sacerdotal que solamente se acostumbró a la liturgia religiosa, al quehacer dentro del tabernáculo, dentro del lugar de reunión. Pero eran hombres que perdieron el temor a Dios, gente sin temor a Dios. Así que ellos servían al Señor, pero perdieron todo temor. Servían no al Señor, servían a la religión, servían a la rutina. Pero la Biblia les da una sentencia muy fuerte a los hijos de este sacerdote. Elí era un hombre ya anciano, y dice que en el versículo 22 que él escuchaba cómo los hijos estaban haciendo en todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Del primer pecado que encontramos en los hijos de Elí es un problema de inmoralidad sexual. Ellos se acostaban con las muchachas del tabernáculo. Voy a dejarlo ahí. Voy a regresar a un pecado que se menciona en el verso 17 y regresamos al verso 22. Dice que el pecado de ellos era tan grande porque ellos menospreciaban las ofrendas que eran para el Señor.
Así que eran miles de personas que venían a traer su sacrificio al altar. Y dice que ellos cogían un gancho, un garfio de las tenazas que se utilizaban en el lugar de rendir el sacrificio al Señor, y se cogían lo mejor para ellos. Y de esta manera deshonraban a Dios, porque de hecho le arrebataban de la mano a las personas su sacrificio. En otras palabras, ellos se hicieron superiores a Dios. Ahorita Joana estaba diciendo, las ofrendas y el momento de dar a Dios es tan importante como la prédica, tan importante como la adoración. Cuando yo doy al Señor, ellos menospreciaron eso que Israel traía al Señor, menospreciaron las ofrendas. En el versículo 22 dice que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo, en la tienda de reunión. Yo digo, pero ellos ¿cómo se acostaban? Hagamos preguntas. Tenían que empelotarse para estar, los que nos ven por internet de otra parte dicen que es empelotarse, quitarse la ropa. Tenían que desnudarse, quitarse las túnicas, para ellos poder tener relaciones sexuales con las mujeres a la entrada. Otra cosa que pienso, ¿lo hacían a la luz de todas las personas? Otra pregunta, ¿será que montaron una carpa afuera tipo motel? Y en esa carpa metían las muchachas. La Biblia menciona de dos. Ellos dos se compaginaron, los dos hermanos, para acostarse con todas las mujeres. Me imagino yo que ellos comenzaban a ver a todas las muchachas. No había ropa erótica, no había una ropa muy exhibicionista, eran túnicas, pero ellos le veían como fuera esa figura a la mujer, el cuerpo, y esa lujuria encendida en sus corazones para poder estarlas deseando. Y me imagino que se codeaban. Ya viste a esta, ya viste a esta, ya viste a aquella. Y a la entrada del tabernáculo se convirtió en un prostíbulo. Literalmente la entrada, que era el lugar por donde el salmista David dice, entren por sus puertas con acción de gracias, se convirtió en un lugar de prostitución, de inmoralidad sexual. Eso fue lo que hicieron los hijos de los sacerdotes. No está hablando de gente que no estuviera sin temor a Dios. Era gente que se suponía que tenía temor a Dios. Como los pastores de la iglesia se estaban acostando con todas las mujeres de la iglesia. Eso es lo que estaba pasando. Había inmoralidad sexual. Yo supongo que había acoso sexual. Yo supongo que había abuso de la autoridad que ellos tenían, abuso de la posición que tenían, y a alguna mujer ellos en algún momento le hacían acoso sexual. Hoy el acoso sexual ellos lo hacían de frente. Hoy se puede hacer acoso sexual hasta por las redes sociales, por la internet. Acoso sexual, manipulación para llevarlas a la tienda de reunión, a la entrada, una esquina ahí cerca en el desierto. Ahí fornicaban con ellas. Así que había un tipo de manipulación y acoso sexual. Esta semana estábamos atendiendo a una mujer y nos decía que ella había sido abusada por su abuelo. Luego dijo abusada por el abuelo, por Julián. Y eran tantas personas que yo dije, venga, algo anda aquí mal. Ella tiene que estar insinuándose para tener ese comportamiento. Hablamos con la persona y nos dijo, es que desde los 8 años yo comencé a consumir pornografía, y eso hizo que yo me le esté insinuando también a los hombres. Entonces comenzó a haber un testeo, lo que llamamos hoy, ¿cómo se llama el compartir imágenes por internet? Eso tiene un nombre, el sexting. O el hombre que le dice, mándeme una foto, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? No, estoy aquí acostado en la cama, mándeme una foto. De la muchacha. Y se empieza a ir de nivel en nivel a través de un proceso llamado manipulación. ¿Y qué más está haciendo? Está cocinando, mándeme otra foto. Le mando otra foto. Y se va yendo hasta lograr obtener lo que se quiere sexualmente la persona, o encienda la cámara y hay una manipulación de sus genitales en provocación a quien está al otro lado. Manipulación hasta llegar a impurezas sexuales, o ya se está haciendo la impureza sexual en ese lugar. Eso estaban haciendo estos muchachos. No tenían la internet, no tenían Zoom,
no tenían WhatsApp, web, pero ellos sabían hacerlo muy bien. Hoy con este aparatico se pueden hacer muchas cosas y desde tu casa, desde tu habitación, puedes hacer lo que quieras y conectarte y llamar a quien quieras con este aparatico que tenemos aquí en la mano, con su celular. Eso estaban haciendo estos hombres. Así que hay personas que comienzan con esto: mándame una foto. Cuando usted a un hombre le diga que le mande una foto, bájese una foto de un tiranosaurio Rex y se la envía, o de la tortuga ninja y se la manda y lo bloquea, o de Barney, porque allí comienza a ver ese filtramiento y esa manipulación para llevar a una persona a lo que se quiere. Entonces, hoy es muy común que personas estén chateando y se comience a erotizar la conversación y se pasen todas estas imágenes. El pecado que hay en Israel es un tema de inmoralidad sexual, claramente está acá. Menosprecio a las ofrendas, pero es inmoralidad sexual. Hablar del área sexual es hablar de algo muy fuerte, con lo que cada persona tiene que, por el poder del Espíritu Santo, someter en obediencia a Dios. Porque Dios puso el deseo sexual en el cuerpo para un disfrute y una bendición. Amén. Pero cuando el deseo sexual no se somete a Dios, se vuelve en un desorden que termina convirtiéndose en pasiones desordenadas. Hablé con otro joven y me dijo: pastor, tengo sífilis. Al día de hoy lo estoy controlando con penicilina, pero ya tengo sífilis. Y yo le dije: ¿te acostaste con una chica? Y me dijo: no, con un hombre. Y desde que me acosté con él tengo sífilis. Desórdenes sexuales. Estos hombres, en conclusión, fornicaban con todas las mujeres de Israel. Había impureza, que es mencionado también allá en Gálatas 5:22, de las obras de la carne, la laxivia, las impurezas, que en el original es acatarsia, impureza de la mente. Hoy estamos viviendo en un mundo que, si fue fuerte en los días de San Pablo y de San Pedro, y de ovni fines, solo viendo mujeres en túnicas como en Medio Oriente, hoy estamos viviendo una presión sexual que demanda mayor consagración a Dios a causa del bombardeo constante que está viendo. Las aplicaciones para hacer videollamadas, las aplicaciones de chat eróticas cada día se multiplican y se multiplican y se multiplican. Hoy acceder al pecado, puedes pedir una mujer estando desde tu casa y simplemente hacer un giro por una de las plataformas virtuales y viene y te presta el servicio sexual. Pero toda esta condición de inmoralidad desató en Israel una maldición, desató un juicio de Dios sobre toda la nación. Así que el Señor quiere despertar la iglesia de todo adormecimiento espiritual y de todo lo que ha permitido para que nos consagremos al Señor. Si ayer había que orar, hoy hay que orar más que ayer, porque la presión es mayor. No solamente en los jóvenes, porque el anciano dice: no, yo ya pasé por ahí. Todos son tentados. Jóvenes, ancianos, casados, solteros, divorciados, separados, juntados, rejuntados, todos tienen la lucha. Entonces, naturalmente, biológicamente, Dios puso los impulsos sexuales en el cuerpo del hombre y de la mujer. Es una bendición, es un impulso natural. Entonces hay gente que cree que porque va a un retiro espiritual o el líder ora por él, su deseo sexual desaparece. Nunca va a desaparecer. Va a desaparecer cuando usted se muera, o que lo castren, que se vuelva un eunuco por voluntad propia. Chácate, nunca volverá a sentir nada. Mientras estamos en esta tierra, batallamos con los deseos de la carne y tenemos que someter nuestras vidas a la obediencia al Señor. Hablarlo es muy fácil, y yo no lo estoy haciendo como que yo soy mejor que usted o soy más espiritual que usted. Hablo como ministro entre ustedes, entre nosotros como hermanos en la fe. El cuidado que tenemos que analizar cada día para no involucrarnos en la inmoralidad sexual. Pastor, apóstol, salmista,
cantante, danzora, danzor, profetizo, profetiza, liberadora, liberador, póngale el nombre como quiera. Todos estamos expuestos o a consagrarnos o a permitir la inmundicia y la impureza en nuestras vidas. Hoy uno ve a los niños que los papás los entretienen con TikTok. Y TikTok es una red impresionante en cuanto al algoritmo. Porque si a ti te sale una mujer en tangas y voluptuosa y tú te detienes a mirarla, y sé que todos los que tienen TikTok ya lo hicieron, lo hicimos, vimos la imagen, y cuando pasaste otra vez, el algoritmo te lanzó otro igual. Y lanzas otro y ya todo el contenido, porque lo que hace el algoritmo es ofrecer lo que vistes en segundos. No te estoy hablando de media hora. Los que saben de esta red social saben que el algoritmo es más avanzado aún que el de Instagram. Es hipersensible la inteligencia artificial que tiene esto. Entonces fácilmente una persona puede quedar apresada y amarrada en la inmoralidad sexual. A Billy Graham, un joven entrevista, le hizo una pregunta. Cuando Jimmy Swaggart fue encontrado con una prostituta en su vehículo, sin juzgar a ese hombre de Dios, un día abrió una puerta y cayó. Así que le dice al predicador joven Billy Graham: ¿qué opinas del pecado de Jimmy Swaggart? Entonces Billy Graham dijo: lo único que yo puedo decir es que si este gran hombre de Dios, este gran siervo de Dios cayó, puedo caer yo. Entonces tengo que cuidarme mucho más de no ceder a la tentación. La respuesta muy sabia y muy consciente de su humanidad. Un predicador llamado Oral Roberts, fundador de la Universidad Oral Roberts, existe hoy todavía esa universidad, prepara ministros y evangelistas al mundo, considerada una de las mejores universidades teológicas. A Oral Roberts, un hombre que andó por todo el mundo, viajó haciendo campañas y cruzadas de sanidades y de milagros. Un día fue a una reunión con unos estudiantes de la universidad para ayudarles a cómo guardarse en la vida ministerial. Así que él se le dirigió a la audiencia y le dijo a todos los que estaban ahí: jóvenes evangelistas, cuiden su área sexual, cuídense, porque yo a mis 80 años he sido tentado como cuando era un mancebito de 17 años. Él no estaba diciendo que estaba dentro de la tentación, estaba diciendo: aunque tengo 80 años, sigo siendo tentado y tengo que seguir teniendo vigía en mi vida. Pandemia. Casi la 1 de la mañana me entra un mensaje y una joven me dice que está siendo sofocada por un demonio que la está atormentando. Así que yo comienzo a contestarle, le envío unos textos. Un joven de la iglesia tiene mi Instagram y él ve cuando a mí me escriben, está abierto, él ve siempre cuando me escribía en el Instagram alguien. Pero luego la muchacha me envía un texto y me dice: pastor, estoy en estos momentos, tengo una lucha masturbándome. La pregunta es: ¿qué hace una mujer escribiéndole a un pastor a la 1 de la mañana que está con una tentación a punto de masturbarse? Creo que es un momento muy oportuno para que una persona pueda decirle: ¿y qué sientes? ¿Y qué estás haciendo? Prende tu cámara, vamos a hablar, yo voy a orar por ti. Pues el único remedio que la Biblia nos da para la tentación sexual nunca es quedarse ahí, ni resistirla. La Biblia dice: resistan al diablo, pero a la carne se le huye. Entonces él dice: huid de la fornicación. Así que en ese instante el joven me escribió al interno a esa hora y me dijo: pastor, ya vio lo que le están escribiendo. Y yo: no puede ser, y este que es soltero. Y él era mi escudero. Entonces yo le mostré a mi esposa y entonces la lucha sexual. Mire, este mensaje salió así. Dios algo está hablando. Dios quiere limpiarnos porque eso trae unas consecuencias espirituales sobre nuestras vidas. No se sienta mal por sentir el deseo sexual. No se sienta mal por ver una persona y que le agrade físicamente. No le estoy hablando de codiciarla sexualmente. Dele gracias a Dios por su sexualidad. Pero la sexualidad fuera de control se va a convertir en el impedimento y en la trampa más grande del enemigo en nuestras vidas. Eso le pasó a estos dos hombres. Entraron en manipulación, fornicación y en una impureza. Pero vemos un padre que no ejercía la autoridad sobre los hijos.
Un padre aquí representa a un pastor. Un padre aquí representa un líder que se entera de una situación. Un padre representa aquí específicamente el jefe del clan, el jefe de la familia. Y el papá se le acercó a los hijos y les dijo: ay, muchachos, oigo muchas cosas malas de ustedes por todo el pueblo. No, hijos míos, no es bueno el informe que oigo de ustedes circular en todo el pueblo. Si el hombre peca contra el hombre, Dios va a salir a su defensa. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién lo va a defender? ¿Quién? Pero la Biblia no habla que el profeta, el sacerdote Elí, tuviera una conversación seria con sus hijos y lo suspendiera del ejercicio sacerdotal. Tampoco vemos una humillación de Elí frente a la situación que está viviendo el cuerpo sacerdotal. Así que él se aleja de toda responsabilidad. Y eso puede pasar para los que son padres acá de hijos biológicos también. Padres que tienen los hijos y yo no sé si esto aquí va a levantar callos o les va a parecer religiosidad, pero el hijo mientras vive en la casa se somete a las normas del papá. Eso yo pienso. Si yo tuviera un hijo, si usted quiere irse a farrear, a consumir, a beber, a tomar, usted bien pueda, hágalo. Trabaje, consiga un empleo y pague su arriendo. Pero mientras usted esté en mi casa y yo serviremos al Señor. Y usted me respeta la casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Atendí una familia donde él me decía que su mamá es una parcera y la mamá me decía que su hijo era el parcero de ella, son amigos. Al punto que la mamá es la que le hacía todos los cuartos para que el hijo entrara a las muchachas a la habitación. No le estoy hablando de una, le estoy hablando de un comportamiento consecutivo que la mamá alcahueteaba en el hijo. Alguien puede decir: no, qué bendición de mamá, esa es la que necesito. Es una mamá alcahueta que toleraba y permitía el pecado en su hijo. El padre que permite el pecado en el hijo es un padre que está acarreando maldición y juicio sobre el hijo. Usted no puede decidir sobre el hijo, pero sí puede amonestar. Usted no puede hacer que su hijo haga lo que usted quiera. Cuando ya los jóvenes hoy de 7 años están llamando a las líneas de atención por maltrato infantil. Un hombre aquí en la iglesia me dijo que le castigó al hijo y al rato le llegó la policía. Y el pelado de 10 años llamó a la policía y dijo que lo estaban maltratando. Y llegó la policía a ese lugar. Usted no puede hacer lo que su hijo haga lo que usted quiera al pie de la letra, pero por lo menos sepa que mientras están en la casa hay una voz de autoridad, hay una voz de corrección y que usted le va a enseñar la palabra del Señor a su hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que eso es lo correcto. Elí no lo hizo. Elí no corrigió. Y yo no estoy hablando de un padre o una mamá que se vuelve cantaletosa y todo el tiempo es lo mismo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de corrección y de llegar a decisiones claras cuando en una casa se está viviendo. Escucha uno personas que dicen que el hijo me está pegando, la hija me pega, me llega borracha, me empuja, me estruja, me trata mal. ¿Y usted qué hace con su hija? Es que es mi hija. Entonces ese apego y ese desorden hace que se tolere la violencia, se tolere el maltrato y se permitan cosas que deben de cortarse a tiempo. Situaciones que no pueden estar ahí más. Así que este hombre toleró el pecado en la vida de sus hijos. En el capítulo 2 versículo 27 o desde el 2 27 está una frase que dice que Dios honra a los que le honran, pero en el contexto dice que aparece un profeta que no le sabemos el nombre, no sabemos su ascendencia, descendencia, procedencia, pero viene un hombre y le dice a Elí: no fui yo el que te saqué de tierra de Egipto, hablando en una generalidad en la promesa sobre Israel. No fui yo el que le saqué de Egipto, no fui yo el que los bendije, y le hace un memorial de las bendiciones que Dios había dado sobre Israel, sobre su casa. No fui yo el que te escogí para que fueras sacerdote, no soy yo el que te ha bendecido, no soy yo el que he traído pan a tu mesa. Pues dice el Señor: honraré a los que me honran y serán tenidos en poco los que menosprecian mi nombre. Y se desata un juicio sobre la casa de Elí, sobre Ofni y Fines. Y dice que el Señor decidió
que esos muchachos murieran. Acabar con esa generación, para acabar con esa genética maldita que estaba levantándose en Israel, porque estaban contaminando el pueblo. Cuando una persona se congrega en una iglesia y hace este acto con las niñas de la iglesia, tiene el mismo comportamiento de Ofni y de Finés. Si una mujer está en la iglesia y hace lo mismo seduciendo a los hombres de la iglesia, está bajo el mismo espíritu que operaba en Ofni y en Finés. Eso también pasa en las iglesias. Pasó en la iglesia de Corinto. Dice que habían hijos que tenían por mujer a la mamá, a la mujer de su padre. En otras palabras, a la madrastra. Estaban teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Y eso acarrea juicios y maldición. El área sexual es una bendición. En desorden se convierte en una maldición para nuestras vidas. Trae un espíritu de culpa. No te deja fluir en la presencia de Dios. No te deja tener paz. Vives una vida en esclavitud porque estás ligado a estar en el desorden sexual. En la clínica espiritual este fin de semana, gente colocaba ahí su homosexualidad, bisexualismo, no para juzgarlos, estamos orando que el Señor les dé su identidad, pero alguien colocó allí prácticas de zoofilia y de bestialismo. Hoy día gente tiene relaciones sexuales con animales, zoofilia, prácticas de inmundicia, pero es gente que va a las iglesias, que se congregan, que adoran, que enseñan, que sirven, y no los juzgo. Esta palabra viene es para que el Señor rompa las cadenas que nos estén oprimiendo y nos estén atando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el juicio es que el Señor va a arrancar la línea sacerdotal que le prometió a Elí. Y dice: no voy a hacer tal cosa en que te voy a sostener esta palabra de bendición. Te la voy a quitar. Y va a venir un momento en que tu descendencia vendrán sacerdotes a trabajar en el templo por un bocado de pan. Será la ruina sobre sus vidas. En conclusión, esta situación no solo apaga el espíritu, sino que trae ruina financiera. Trae ataduras en las finanzas. Entonces usted dice: ¿y por qué fulano de tal? Yo veo que es un tremendo promiscuo, tiene carro, casa, beca. La Biblia dice: no envidies la vida del pecador, porque ellos ya tienen su paga. Son como la flor del campo, serán en la tarde marchitados por su pecado. Ellos van a ser raídos. No te compares. ¿Sabía usted que el maligno le da también provisión, le da recursos al que a él le sirve? Satanás también le da recursos a los que a él le sirven. Entonces, tener carro y casa y fluidez financiera no es símbolo de bendición. Porque yo diría entonces que Bad Bunny está muy bendecido. Entonces yo diría que la agrupación de Kids está muy bendecida, que Marilyn Manson es el hombre más bendecido. No podemos decir eso. El maligno también le da recursos al que hace el mal, porque con el mal se sigue regando. Como Dios nos bendice a nosotros, al bendecir a sus hijos, su casa también es ¿qué? Amén. Un ejemplo práctico: usted ofrenda, se invierte acá, entonces la obra está continuando. Se abre una nueva obra misionera, se lanza un reto, estamos haciendo esto, y usted saca de su esfuerzo y contribuye. Entonces hace que la obra del Señor también ¿qué? Avance. Los del mal también tienen recursos para que el mal siga avanzando. Hoy las casas de prostitución en Colombia crecen. En Bogotá hay un barrio que es el barrio que se conocía como el barrio de, lo digo con amor si alguien está en ese trabajo, en este lugar, no estoy atacando tu vida. Dios quiere darte libertad y también quiere bendecirte, pero las casas de chicas webcam, eso está cada día populando más. Crece, crece, crece. Edificios enteros de prostitución, de chicas que dicen que no se prostituyen, solamente se desnudan por una cámara para que un hombre se masturbe detrás de una cámara, o para que otro hombre vea a otro hombre desnudo metiéndose artículos por diferentes partes de su cuerpo para provocar satisfacción a la lujuria de alguien que está en el punto diferente de esta tierra, alguien que está en Afganistán, en India, en la China, en Estados Unidos, para satisfacer esa hambre. Entonces el mal les da dinero
Y siguen creciendo las casas de desorden, las casas de vicio, sigue creciendo las casas de inmoralidad. Así que Israel va a entrar bajo un juicio de Dios. Voy a raer esta generación. Y los sacerdotes van a venir un día pidiendo trabajar en mi casa, tan siquiera por un bocado de pan. Dios quiere quitar toda atadura en esta mañana en el área sexual en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un área muy compleja. Es un área que el enemigo puede coger, tomar, le permitimos y él la va a manipular. Así que ocurre algo bien tremendo en el pasaje bíblico. El versículo 26 dice: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Aparece un tercer nombre de una persona. Está Ofni, Fines, y ahora aparece el nombre de un joven llamado como Samuel. Y el escritor deja registrado que él no solo crecía en estatura, sino que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y en el capítulo 3 dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Entonces, una de las cosas que trae la inmoralidad es que apaga la palabra y apaga el espíritu. Apaga la palabra del Señor en nuestras vidas, que no da fruto, y las visiones y el mover de Dios en nosotros se cierra, queda totalmente sellado en el corazón, porque el mal está operando en nuestro ser interior. El Señor quiere arrancar esa raíz de iniquidad, esas raíces de pecado que se han sostenido por años. Él la quiere romper en el nombre de Jesús, amén. Esta semana nos enteramos de una noticia que nos dejó perplejos a todos en Colombia: la muerte de esta DJ de 21 años, creo que su apellido era Tres Palacios, si no estoy mal, era así, Tres Palacios. Y usted ve el tipo y usted dice, pero las muchachas dirían, pero está puesto el muchacho. Pero nadie se imagina que esa cara, detrás de esa cara hay tanto mal y hay tanta maldad. La trazabilidad en cámaras muestran que a las 3 de la mañana ella llegó a tocar en una de las discotecas como DJ. No se vieron pelear, no estaban peleando. Hubo una videollamada con la mamá, no estaban peleando. Dijeron que iban a pedir una comida también por un servicio y no estaban peleando. Nunca un amigo que habló de ella tras las cámaras ocultando su rostro no expresó que la viera en dificultades con su pareja, sino que estaban bien. Supongo que quizá la muchacha le dijo: yo quiero ya que usted sea mío, si no su esposa que está en Estados Unidos y sus 2 hijos se van a enterar que usted tiene una pasión en Colombia. Quizá fue eso. Y él, en medio de su pecado y en su lujuria, quiso ocultar la evidencia de una relación extramatrimonial. Así que terminó con la vida de esta joven metiéndola en maletas, echándola a una caneca de basura, tratándolo como lo peor de la humanidad. Esta semana las noticias mostraban y hacían un hincapié en el perfil psicológico de este hombre. Cómo alguien trata a alguien que es su pareja, que es su novia, peor que una basura, si así se puede decir. Terminó con la vida de ella, la acabó. Esta condición lo llevó a ese extremo, porque ya venía un desorden en toda su vida. Así que lo mismo va a pasar sobre Ofni y Fines. Dios va a raerlos, va a quitarlos. Entonces la palabra bíblica dice que la palabra escaseaba, la visión no estaba. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo. En 1 de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el Espíritu Santo. Estas condiciones apagan el espíritu y entristecen el espíritu. Si hay niñas en esta iglesia, tengan un principio: no chateen eróticamente con nadie, ni charlas. No, ahí es donde empieza todo, en una charla. Las cosas no empiezan directamente porque, ay, ¿qué pasó? Que me habló directamente, aunque muchos lo hacen. Estos días vi a alguien que me mandó el mensaje de un muchacho de la iglesia que le escribió a una niña y le dijo: dime de un al grano. Es decir, más directo que Dios bendito. Está urgido.
Necesito saber si tienes novio o si no tienes novio, si estás interesada. Y si no estás interesada, entonces séame sincera, porque yo soy sincera. ¡Pum! De una, la muchacha estaba asustada. Usted tiene que marcar límites para poder guardarse. Tanto como mujer, lo mismo tiene que hacer el hombre. No, yo me cuido, yo soy fuerte. Eso decía Sansón. No es fuerte. Eso dijo David. No es fuerte. Huya de esas situaciones. Amén. No tenga charlas, en nuestro contexto más claro para hacernos entender, calientes con nadie. No tenga conversaciones de doble sentido. Ni siquiera que alguien le diga, como tienes los senos de grandes, como eres de caderona, como eres de nalgona, o al contrario, charlas que están sexualizando una parte de tu cuerpo. Tienes que hacerte respetar en ese momento. Amén. Y estoy hablando para los que estamos en la fe. En el mundo eso es normal. Eso es normal. Y el que no se acuesta con alguien más es un bobo. Pero estoy hablando para el que tiene temor de Dios. Amén. Y el cuidado que hay que tener en esas situaciones. Entonces yo les decía que la iglesia más que nunca tiene que orar. Más que nunca debe estar involucrada en servirle al Señor. Si orando y sirviendo hay tentación, dígame usted, sin orar y sin servir, está en la mera chuleta, como decía un pastor amigo mío de Panamá. Chuleta, mano. Está en la misma carne. Entonces la única manera de doblegarlo es en la oración, el congregarse, en la lectura de la palabra. ¿Usted por qué cree que nos reunimos a orar? Porque necesitamos fortalecer el hombre interior. Si usted es tentado, imagínese su hijo. Si usted es tentada, imagínese sus muchachos lo que están viviendo y lo que ven y lo que no ven. Hoy que se está hablando del género binario, el género fluido, el LGTQ+, RFG, HIJK, LMNY, porque hay de todo. Cada vez está saliendo diferentes tendencias, gustos y preferencias sexuales. En países se legalizó relaciones sexuales entre mayores con niños. Un abuso sexual legalizado. Es la práctica de la violación legal en países. La pedrastía en otros lugares se aprobó para que los hombres puedan tener relaciones sexuales con un menor de edad. Así que dice, esa es mi tendencia. Así como una persona es travesti, tiene su tendencia y tiene su gusto, preferencia sexual, o el que es homosexual o la que es lesbiana, entonces ese es su gusto. Pues el gusto mío son los niños. Y si usted me rechaza, discriminación. Discriminación. Me está discriminando, me está discriminando, me está discriminando. El mensaje de la discriminación. Entonces Israel entra en esa situación y en medio de esto viene una muerte espiritual a la casa sacerdotal, y a Israel lo está cubriendo toda esta situación. Entonces en esta condición siempre se necesita un despertar de una nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? O sea, en medio de esto Dios va a levantar jóvenes que defienden la santidad, gente que todavía habla de la pureza, gente que todavía es capaz de decir, si va a ser novio mío es porque nos vamos a casar y no nos calentemos más. Porque todos hemos pasado por ahí. Yo no me le estoy poniendo como un perfecto. Todos hemos pasado por ahí. Evitemos los dolores de cabezas. Si usted no se va a casar, suspenda relaciones, cancele situaciones, porque después vienen los embarazos no deseados, vienen las rupturas emocionales. Tienes que volver al retiro espiritual y empezar un proceso de sanidad, porque te metiste en un problema que no tenías que haberte metido. Hay que cortar con situaciones. Estoy hablando para el hombre y la mujer que quiere guardarse para Dios y quiere ser cuidadoso en su vida. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Una vez atendí a un joven acá en la iglesia muy asustado. Me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Yo le dije, ¿qué le pasó? Es que me acosté con tal muchacha en la iglesia. No me dijo pues específicamente, me dijo, y lo que pasa es que ella tiene una enfermedad de transmisión sexual y yo veo que también como que me la pegó. Él vino para que yo orara después de acostarse. Él no vino a orar cuando estaba siendo tentado. Él vino a orar para que esa enfermedad ya no estuviera ahí. Cuando usted se está acostando con una persona, usted está exponiendo su cuerpo, su carne, no solo al placer y que a Dios no le agrada eso, sino que quizás esa persona no esté saludable
y usted termine con una enfermedad que lo va a acompañar todos los días de su vida. He atendido gente en esta congregación que tienen que estar consumiendo unas pastas para controlar los herpes que se le manifiestan de tiempo en tiempo. Dicen mujeres en consejerías que he estado con mi esposa: me arde la vagina y no me la soporto de este dolor. Se me desaparece por un tiempo y vuelve otra vez esta situación. Eso es lo que la Biblia llama las consecuencias del pecado. Yo en un momento de eso solo tengo compasión. Yo no le voy a decir: vio, pecadora, vio, consecuencia. No, ya la tiene. Ya toca es orar y pedir misericordia al Señor y acompañarla. Pero eso se puede evitar, eso se puede prevenir. Eso se puede prevenir si nos consagramos al Señor. Amén. Y Dios les va a dar la sabiduría, y el día que le dé el esposo y la esposa va a ser de bendición. Entonces viene un despertar de una generación. Entonces la Biblia dice: no había visión con frecuencia y la palabra del Señor escaseaba. En la noche había un niño que estaba durmiendo cerca al arca, y él se llama Samuel. Samuel fue consagrado a Dios y entregado a vivir con el profeta Elí, a estar en la casa de estos perversos. Imagínense, no violaron al niño porque el Señor lo guardó. Hasta hubieran violado al pobre Samuel ahí, pero el Señor lo guardó, lo cuidó. Esto también quiere decir que aunque usted viva en casa de perversos, si usted le quiere servir al Señor, se va a santificar. Amén. No es excusa, porque Samuel vivía en una casa de perversos y él veía lo que hacían ellos. O hay gente que dice: es como mi líder lo hace, es que como el pastor lo hace, yo también lo hago. No, Samuel vio, pero Samuel no duplicó ese comportamiento. Entonces el niño está acostado durmiendo, y en la noche escucha una voz que dice: Samuel. Y el niño naturalmente se levanta, sale corriendo y viene y se presenta ante Elí, la habitación contigua que estaba en el lugar, y le dice: hombre de Dios, ¿me has llamado? Y yo: muchacho, yo no te he llamado, estoy con mucho sueño, vete a dormir. Y el niño dijo: qué raro. Y el niño salió corriendo y se acostó. Al rato escucha la voz que dice: Samuel. Y el niño se levanta corriendo: ay, Elí. Y sale corriendo: Señor, hombre de Dios, ¿qué? Muchacho, yo no te he llamado, vete a dormir. Y el niño se fue a acostar. A la tercera vez: Samuel. Se me da una voz, no era así como la mía, era así con más efectos especiales, la voz del Señor: Samuel. Samuel. Y el niño salió corriendo otra vez y dijo: hombre de Dios, no me va a dejar dormir. Entonces Elí dijo: no, venga, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Está empezando el despertar de una nueva generación. Dios le está hablando a este niño ya. Lo que estaba escaso ahora le está siendo revelado a él. Entonces él dijo: no, mira, tranquilo, Samuelito, cuando te vayas a acostar y escuches la voz, entonces tú te vas a levantar y vas a decir: habla, Señor, habla, que tu siervo. Esa es la generación Samuel, la generación que puede oír al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La generación apercibida de lo que el Señor está haciendo. Entonces cuando usted le venga la tentación del pecado, usted dice: no, otra vez, como es de linda, pero no, se parece a ese man de Estados Unidos, me va a picar. No, esta me va a hacer daño. Cuando usted lo vea, no, con esa carita, con esos ojitos tan lindos, eso como me hace así. Pero no, Jeffrey Dahmer, no, quieto, apártese. Una generación que escucha al Señor lo va a percibir. Así que él escucha al nuevo llamado: Samuel. Y el niño se levanta y dice: habla, que tu siervo escucha. O sea, el niño se levanta y dice: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dice: Samuel, te voy a revelar las cosas que haré sobre la casa de Elí. Y le comienza a dar la revelación. Comienza a hablarle. La generación Samuel es la generación que va a conocer los secretos del Padre. La generación Samuel es la generación que va a conocer el latir de Dios por los próximos años, de lo que Dios está haciendo, va a hacer y seguirá haciendo en esta temporada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí estoy a punto de hacer una cosa. Yo no sé si el Señor hablaba así, nosotros creemos, ¿cierto? Pero el Señor comenzó a decirle: voy a traer un juicio sobre la casa de Israel.
Así que el niño se acostó asustado. La Biblia dice que estaba asustado y tenía miedo de contarle a Elí lo que escuchó. La Biblia no dice que él vio alguna sombra, alguna imagen, quizás sí, quizás no. Lo que pudo escuchar fue una voz que le hablaba. Esto es lo que voy a hacer. El niño se quedó asustado porque Elí no solo era su sacerdote, hacía una figura de padrastro, hacía una figura de responsable en formación espiritual y económica de sustento para él. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En la mañana el sacerdote se levantó y él dijo, algo le dijo el Señor al niño. Qué triste que el niño sí sabía lo que Dios iba a hacer, pero Dios le ocultó cosas, o ya se las había hablado por otro profeta al hombre de Dios, pero él no lo había entendido. Y esa noche Dios no se comunicó con el sacerdote, sino con el niño. Porque Dios no le habla al sacerdote porque es sacerdote, y al viejo porque es viejo, sino al que tiene comunión con él. Dios le habla al joven no por ser joven, sino porque tiene comunión con él. Entonces el Señor a esa generación que tiene intimidad con él le hará conocer sus caminos. Yo le digo, cuénteme qué le dijo el Señor. Y él le dijo, no, yo no le puedo decir eso. Cuénteme qué le dijo el Señor. Y el niño le comenzó a contar. El Señor me dijo que a sus 2 hijos los va a matar, los va a sacar, que viene un juicio sobre la casa y que va a levantar una nueva generación. Lo más duro que yo he leído en la Biblia, de todo lo que puedo leer en la Escritura, hay una frase horrible que Dios le mencionó a un hombre en la Escritura y que también se la está mencionando a ellos. Fue a Saúl. A Saúl le dijo, por cuanto tú no quisiste obedecer al mandato de Jehová tu Dios, entonces yo te he desechado de mi presencia y me levantaré a otro, conforme a mi corazón, a otro que haga lo que yo quiero que él obedezca, y a ti no. A Ofni y a Fines les digo, a ustedes no, me voy a levantar un sacerdocio que quiera estar de mi parte, que me quiera servir. Eso es lo más duro. Dios desechó. Ahora, Dios no solo te va a hablar audiblemente en la noche, que usted esté acostado y diga, Gustavo, y Gustavo, habla que tu siervo escucha. Gustavo, no. Dios va a utilizar formas, maneras de hablar a nuestro corazón. Dios va a utilizar niños, Dios va a utilizar personas, Dios va a utilizar gente que va a venir a hablar al corazón. Dios va a utilizar una predicación. Es más, gente escuchando esta predicación no está escuchando la voz de Dios. Así te la pongo. Gente está escuchando esto y cree que no es con él. No escucha. Entonces Dios va a utilizar a alguien en la alabanza, alguien que te da una palabra. Dios habla de múltiples maneras. Un hombre, una vez lo escuché predicar. Esto no fue una anécdota de un tercero, a él le pasó. Y él dice que estaba en una tristeza, una depresión, quería que Dios le hablara. Y él se fue para un parque triste y se sentó. Un niño se le acercó y le dijo, Señor, le embetuno los zapatos. Y él le dijo, hágale. Y el niño empezó a embetunarle los zapatos. Así que luego el niño sacó el trapito rojo para darle brillo a la zapatilla y se arrodilló. Y cuando él se arrodilló, este hombre le dijo, no se arrodille, póngase sobre sus pies. Y el niño le dijo, no señor, es que de rodillas es mejor. Y él en ese momento sintió que Dios le estaba hablando. Dios va a hablar por una predicación, por medio de un líder, de un mentor, de una persona, pero pasado por el tamizaje. Recuerde que eso lo enseñé en lo profético. Creo en lo profético, pero también creo en saber reconocer que es de Dios y que no es de Dios. Porque hay gente que dice, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Entonces yo digo, así dice el Señor, pues yo no sé cuál Señor. No sé cuál Señor. Mi Dios, no sé cuál será su Dios, porque eso no tiene nada que ver conmigo en lo que usted me está diciendo. Entonces Dios va a utilizar múltiples formas para hablar. Y en el nombre de Jesús desatamos esta mañana que somos una generación que oye la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Señor, habla que tu siervo oye. Estuvo bien el intento. Levante su mano derecha y diga, Señor, habla que tu siervo escucha. Otra vez, diga, Señor, habla que tu siervo. Dile, Señor, abre mis oídos espirituales para oír tu voz. Como pastor de esta iglesia profetizo que vas a oír la voz de Dios. Profetizo que serás sensible
a la voz de Dios. Te profetizo que eres parte del despertar de la generación del último tiempo, que estás a punto de entrar en una nueva revelación de Dios en tu vida, que hasta hoy lo habías conocido en un nivel, que de oídas lo había escuchado, pero que vas a entender, vas a oír, vas a escuchar, vas a ver los designios del Padre para este tiempo. Profetizo que eres una generación separada para Dios. Te profetizo que eres una generación que oye el llamado de Dios. Te profetizo que eres una nación que escucha la palabra y la guardo. Profetizo sobre esta iglesia que es una generación con discernimiento espiritual. Profetizo que esta iglesia es una generación que a partir de hoy los sentidos espirituales se le abren para oír el llamado profético de Dios, para ver las imágenes de Dios. Clama y yo te mostraré cosas grandes y ocultas, secretas, que jamás te habían sido reveladas. Entras en una temporada de revelación. Entras en una temporada de entendimiento espiritual. Y si caíste, si fallaste, levántate. Levántate. El pasado es pasado. Las cosas viejas pasan y yo hago nuevas todas las cosas para ti. Te extiendo la gracia, te dice el Señor. Mi gracia te es suficiente. Mi gracia la extiendo sobre ti, porque eres una generación que entras en alineamiento con los planes y los propósitos del Padre. Eres una generación del despertar. Eres una generación llena del Espíritu del Señor. Eres una generación en la que el Señor cumple su palabra, y la verá tu casa, la verán tus hijos, y los hijos de tus hijos verán la bendición del Todopoderoso. Póngase sobre sus pies en este momento. Diga conmigo: hoy es el día del despertar. No se me duerma pues, papito. Diga conmigo: hoy es el día del despertar. Diga conmigo: hoy es el día del despertar. Y no me malinterprete cuando le digo que le profetizo. No le estoy profetizando en mis fuerzas, sino en la palabra. Yo le estoy hablando por fe. Le estoy hablando por fe, que somos la generación que oye los caminos de Dios. Amén. Los que están en una atadura y en una lucha muy fuerte en algún área de su vida, levante sus manos. Todos levantemos las manos, todos. Vamos a pedirle al Señor que Él este día rompa cadenas. Reprendo todo poder de las tinieblas, todo demonio, toda fuerza infernal que se ciñó para detenerte en el correr del camino de la fe. Lo que quiso desviar lo que está escrito para ti, lo que quiso desviar tu asignación, el cumplimiento de la palabra sobre ti, hoy el Señor lo corta. Porque no solo estamos en la promesa de Samuel, hoy estamos en la promesa del Mesías, que es superior. Es superior la promesa en Cristo que las promesas antiguas. Ahora tú estás en Cristo, vivificado en Cristo. Tú eres establecido y edificado sobre la roca. No volverás atrás. Dios te dará la capacidad, habilidad, capacidad espiritual para quebrantar y romper lo que no te deja correr. Se quiebran los grilletes de tus manos, se quiebran los grilletes de tus pies, los balines espirituales que no te dejan avanzar, no te dejan correr. Hoy se cortan, se abren candados, se abren cerrojos y se pudren yugos a causa de la unción esta mañana. Se pudren los yugos a causa de la unción. Se pudren en el nombre de Jesús. Fuera, fuera todo poder de las tinieblas. Fuera, fuera. Todo espíritu, vamos, sea agresivo en este momento. Todo espíritu inmundo se manifiesta y se va. Se manifiesta y se va. Todo poder de las tinieblas se manifiesta y se va. Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Samuel, te dice el Señor, escucha. Hoy el Señor te llama por tu nombre. Hoy el Señor te da por tu nombre promesas. Te levanta, te restaura.
Si pecaste, la sangre de Cristo es suficiente para ti. La sangre de Cristo es suficiente para ti. Recibe perdón del Señor. Recibe perdón del Señor. Se aclaren tus ojos para ver y para oír. Se aclaren tus ojos para ver y para oír. Se aclaren tus sentidos espirituales. Se aclaren mis sentidos espirituales. Hoy es el día del despertar espiritual. Hoy es el día del avivamiento sobre esta casa. Hoy es el día que los yugos se tienen que podrir. Se tienen que podrir. Se levanta gente santa, limpia para el Señor, consagrada a Él. El Señor te va a ayudar. No digas que no vas a ser capaz. No digas que lo has intentado muchas veces. No digas que no vas a poder. Tú vas a poder, porque es Cristo en ti obrando. Todo lo vas a poder en la ayuda del Señor. Te dará la sabiduría. Vas a cortar esa relación que no te trae bendición. Vas a cortarla en el nombre de Jesús. Vas a cortar ese apego afectivo. Vas a cortar eso que no te deja correr. Vas a correr, vas a correr, vas a correr, vas a correr. Se desata lo profético. Se desata las visiones del reino. Se desata las visiones del reino. Vuelves a oír la voz de Dios. Vuelves a conectarte con su propósito. Alguien está esta mañana aquí entendiendo esta palabra. Alguien está aquí para recibir esta palabra. Alguien está aquí esta mañana para ser libre de las cadenas de opresión. Dale. Oro por Susi y por Sofía en el nombre de Jesús. Por los bebés de Viviana y de Rafael en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que haya sangre suficiente en la placenta para que ellos puedan alimentarse, para que su peso y su talla de edad gestacional sea adecuada. Bendigo la vida de Viviana y de Rafael y bendigo sus hijas. Bendigo en el nombre de Jesús su vientre. Enviamos palabra a la distancia, como el maestro envió palabra al centurión a la distancia, para que sea sana. Sean sanos, sanos, sanos en el nombre de Jesús. Mariela, los vas a llamar y les vas a pedir unos videos estos días para ponerlo en pantalla de lo que Dios hizo hoy en este lugar. Declaramos que los cuerpos de estos bebés son sanos en el nombre de Jesús. Son sanos por el poder del Espíritu del Señor. Padre, fluye en liberación, fluye en libertad esta mañana. Fluye en liberación y en libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.